Bloque número 1. Jehová Dios. Doctrina número 5. El Padre es superior al Hijo y el Hijo está subordinado al Padre. Comencemos examinando los textos bíblicos que demuestran que el Padre es superior al Hijo. Comencemos examinando Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice así: Mire, también hubo una voz desde los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Esto demuestra que el Padre es superior al Hijo, porque el Padre aprueba al Hijo y lo declara como tal, como hijo suyo. Siguiente texto bíblico, Juan capítulo 5, versículos 19 y 26. Juan capítulo 5, versículo 19 dice así: Por eso en respuesta Jesús pasó a decirles: Muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualesquiera cosas que aquel hace, estas cosas también las hace el Hijo de igual manera. Pausemos y reflexionemos en estas palabras. Aquí Jesucristo dejó claro que Él, en condición de Hijo, no puede hacer absolutamente nada por su propia iniciativa, ni siquiera una sola cosa. Por lo tanto, Él demuestra que Él no tiene voluntad propia para decidir hacer cosas, sino que todo aquello que Él hace es porque únicamente es lo que Él ve hacer al Padre, lo que demuestra que el Padre es el único que tiene la potestad y la voluntad para tomar la iniciativa en hacer cosas, y cuando Él lo hace como Padre que es, entonces lo hace también el Hijo de igual manera, como dice la expresión al final del versículo 19, lo cual demuestra de igual manera esta expresión que el Hijo simplemente replica lo que el Padre ya hace. Además, dice el 19 que esto abarca cualesquiera cosas que aquel hace, que el Padre hace, el Hijo también las hace. Es decir, no importa de qué se trate que haga el Padre siempre toma la iniciativa, y cuando eso sucede, el Hijo lo hace de igual manera. Esto también demuestra que el Padre es superior, porque el Padre siempre toma la iniciativa, siempre es el que decide hacer cosas, y cuando eso sucede, solo entonces el Hijo actúa. Ahora el versículo 26, que dice así: Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido también al Hijo el tener vida en sí mismo. Si nosotros realmente amamos a Dios y amamos su divina palabra, no tendremos ninguna duda en aceptar estas palabras verídicas, que son producto del Espíritu Santo, y que dicen que el Padre tiene vida en sí mismo. Es decir, el Todopoderoso posee vida propia. Él no ha necesitado nunca de otra fuente externa y ajena a Él mismo para continuar con vida, sino que la vida está en Él. Él es la fuente de la vida. Y en esa condición, dice el versículo 26, que acabamos de leer, que le ha concedido también al Hijo el tener vida en sí mismo. Es el Padre quien le otorga vida propia al Hijo. Sabemos que cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, resucitó como un espíritu inmortal. Otros textos bíblicos indican de que la muerte ya no tiene autoridad sobre Cristo, porque Jesús tiene vida propia, en cumplimiento de estas palabras que hemos leído. Porque Jesús tiene la inmortalidad de la que siempre tuvo el Padre. Y por lo tanto,
cuando aquí dice el versículo 26 que el Padre le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, demuestra que el Padre es superior al Hijo, porque el Padre en su superioridad tiene la potestad de otorgarle a su Hijo vida en sí mismo. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice así 1 Corintios capítulo 11 versículo 3: pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo. A su vez la cabeza de la mujer es el varón. A su vez la cabeza del Cristo es Dios. Estas palabras demuestran que en toda la creación siempre hay alguien que es superior a otro. Y deja claro que el cabeza de todo varón, o quien está por encima de todo hombre varón, es Jesucristo. Pero a su vez el varón está por encima de la mujer, cuando ella es su esposa, o su hija, por supuesto. Pero a su vez la cabeza del Cristo es Dios. Esto demuestra que Cristo también tiene un jefe, una cabeza, a alguien que le es superior, y ese es Dios, el Padre. Por lo tanto, este texto también demuestra que el Padre es superior al Hijo, puesto que el Hijo tiene un cabeza a quien responder por sus acciones, y esa cabeza es Dios. La cabeza del Cristo es Dios, como hemos leído. A continuación examinaremos los siguientes textos bíblicos que van a demostrar la veracidad de que el Hijo está subordinado al Padre. Comencemos leyendo Juan capítulo 8, versículo 42. Dice así: Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque de Dios vine yo y estoy aquí. Tampoco he venido por mi propia iniciativa, no, sino que aquel me ha enviado. Esto demuestra que el Hijo está subordinado al Padre, porque él dice aquí que él no ha venido por su propia iniciativa, sino que aquel, el Padre, lo ha enviado. Por lo tanto, Jesús no vino porque quiso, no vino porque él es Dios, y como Dios soberano, todopoderoso, decide y actúa. No. Dice aquí la palabra inspirada por Dios, la única que dice la verdad, que Jesús no vino por su propia iniciativa, sino porque aquel lo ha enviado, el Padre. Y si no reconocemos esto, no lo estamos amando, porque para amar a Cristo hay que amar sus palabras y aceptarlas, y no hacer como los apóstatas que siempre andan buscando torcer la Sagrada Escritura. Además, Jesús dijo: de Dios vine yo y estoy aquí. Así que Jesús estaba aquí en la tierra porque él vino de Dios, de su Padre. Él viene de él. Así que aquí no dice que Dios vino a la tierra, sino que Cristo vino de Dios a la tierra. Esta es la verdad bíblica que demuestra inequívocamente que el Hijo está subordinado al Padre. Ahora leamos en este Evangelio de Juan el capítulo 14, el versículo 28. Juan capítulo 14, versículo 28, que dice así: Oyeron que les dije: me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Estas palabras inspiradas por Dios también demuestran que el Hijo está subordinado al Padre, porque él dice que el Padre es mayor que él. Aquí hace una clara distinción entre el Padre y el Hijo. No es como los apóstatas engañadores trinitarios dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona. No, no dice eso Jesús. Jesús dice que el Padre es mayor que él. Y además hace una diferencia, hablando del Padre
y hablando del mismo, porque dice el Padre es mayor que yo. No dice el Padre y yo somos uno solo y somos la misma persona. No dice eso. El Padre es mayor que yo. Y debido a eso, Él sigue su camino al Padre. Él está en la tierra y Él tiene que seguir su camino para llegar al Padre. Por lo tanto, demuestra claramente que Jesús, subordinado como es al Padre, Él va a emprender un regreso desde la tierra hacia el cielo para volver al Padre. Y por lo tanto, demuestra este texto bíblico que el Hijo está subordinado al Padre. Ahora leamos el capítulo 20 de Juan, el versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17, dice lo siguiente. Jesús le dijo: deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre. Pero ponte en camino a mis hermanos y diles: asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Jesús llama al Padre, lo llama como mi Dios. Así que para Jesús había un Dios a quien él adoraba. Y ese es Jehová, el Padre. Por lo tanto, en ninguna parte dice aquí que Jesús, como hijo, sea lo mismo que el Padre, la misma persona. No, eso es una enseñanza falsa y antibíblica, profundamente antibíblica. En cambio, la verdad bíblica es que Jesús declara que el Padre es su Dios y Dios nuestro. Dios de ustedes y mi Dios, dice Jesús. Por lo tanto, para los cristianos teócratas, también Dios es Jehová. De la misma manera que para Jesús, su Dios es Jehová, el Padre. Además, él dice: todavía no he ascendido al Padre, porque el Padre está arriba y él está abajo. Pero los apóstatas, aquellos que odian la Biblia y la desprecian, que son los herederos directos de aquellos que quemaban las Biblias en la Edad Media, ellos enseñan mentiras antibíblicas, declarando que el Padre y el Hijo son la misma persona, y siempre torciendo las palabras inspiradas que declaró Jesús en los santos evangelios. Los cristianos teócratas rechazamos categóricamente esas enseñanzas diabólicas que no tienen fundamento bíblico y aceptamos lo que está escrito en la Sagrada Escritura, cuando Jesús llamó al Padre mi Dios y Dios de ustedes. Así que tanto Jesús como nosotros adoramos al mismo Dios, el Padre, no el Hijo. Y por último, examinemos primero a los Corintios capítulo 15, el versículo 28. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 28, dice así: pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. Este texto también demuestra que el Hijo está subordinado al Padre, que es inferior a él, porque dice que él se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. Es decir, el Padre ha sujetado todo bajo Jesús, como hijo suyo que es. Pero según este texto bíblico, llegará un día en que el Hijo también se va a sujetar al Padre. ¿Con qué objetivo? Para que Dios sea todas las cosas para con todos. Por lo tanto, aunque el Padre le ha dado toda la autoridad a su Hijo Jesús, Él está subordinado al Padre, porque Él se sujetará al Padre. Por lo tanto, estos textos bíblicos analizados demuestran esta sólida verdad bíblica. El Padre es superior al Hijo y el Hijo está subordinado al Padre.